Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Leo. Veamos las recomendaciones que nos hace el horóscopo para ti, tomando en cuenta que toma lo mejor de este horóscopo y lo que no te pertenezca a ti, soltémoslo para otros queridos Leos. Veamos el pensamiento que te deja el horóscopo de esta semana, el mantra, para que lo tomes en cuenta y ojalá puedas beneficiarte de este buen pensamiento. Me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Bueno, y es que la imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida. Me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Claro, es empoderarse, es sentirse, mi querido Leo, que tú mereces lo mejor y que está bien que llegue todo lo bueno para ti. Me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Veamos las recomendaciones del horóscopo para ti. Iniciando con el 4 de copas. Este 4 de copas que nos habla de los cuestionamientos, que nos habla incluso que por difícil que sea, Leo aquí está aceptando una situación. Qué bien por ti, mi querido Leo, porque tuviste una pérdida en amor, algo que te costó aceptar o que sencillamente te ha venido costando. Esa persona a la que no puedes olvidar, esa persona que fue importante para ti y que fue difícil aceptar que se fuera o que tuvieras que concluir con ella, pero ahora te das cuenta realmente que esa pérdida, que esa decisión tuvo cambios positivos para ti. Mira en una pérdida un triunfo. Eso significa que lo que sentimos muchas veces en pérdida sencillamente se vuelve positivo. Muchos Leos en este momento se encuentran solos en el amor, pero estamos aprendiendo, estamos retroalimentándonos de algunas situaciones pesadas, difíciles, y qué mejor este momento para hacer y abrir un panorama diferente y empezar a hacer lo bueno. Tomas decisiones y con estas decisiones avanzas en los cambios deseados. Personas cercanas a ti te han venido apoyando o te están empezando a apoyar en algunos propósitos y sería buenísimo que aproveches todo esto que quieres hacer para que te dejes ayudar por ellos. 3 reyes juntos con el oro significa que lo que Leo ha deseado y lo que está deseando, si pones de ti, lo vas a conseguir. El dinero limpiando como el camino, nivelándose, organizándose. Un Leo aquí muy cuestionado, muy decidido a proyectarse en situaciones positivas. Y aquí se complementan los 4 reyes. La bondad, el amor, maravilloso. La fuerza, las victorias, las fortalezas y el dinero. Parece ser que esos cambios definitivamente tienen un porqué. Gracias, Leo, por suscribirte a este canal. Gracias por el apoyo que me das con tu suscripción. Recuerda que así semanalmente nosotros también podemos estar subiendo contenido para ti, para que te beneficies del tips, rituales que de verdad están súper buenos. Deberías de darle una chequeadita ahí a los rituales que yo sé que te van a servir. Dice que nivelas la economía porque pagas obligaciones que tienes de atrás y logras organizar esa situación. También dice que los que están juntitos, unidos, uy, qué buen tiempo,
porque como Leo definitivamente está cuestionándose y Leo realmente está limpiando todo lo que es negativo para sí, entonces también decide darse una última oportunidad con su pareja. Qué bien por ello. Hay que dar el voto de confianza y que nos lo den también para que entendamos que lo que consideramos bueno para nuestra vida no se deja perder. Un cambio laboral, pero ese cambio lo vas a decidir tú mismo, lo estás decidiendo definitivamente tú mismo. Y un viaje, ese viaje se da por lo que tú quieres, porque realmente algunos incluso van en búsqueda del amor o a encontrarse con su pareja que se encuentra fuera, y también porque te beneficia a ti para solucionar muchos temas profesionales y económicos. Una persona que se encuentra afuera vuelve a comunicarse contigo. Esa persona la conociste muy poco, lo aclaró Leo, y la verdad no tuviste tiempo de identificar qué quería de ti o qué querías en ella. Vuelve a reaparecer. Aquí hay un tiempo de placer, un viajecito chiquito, como de unas vacaciones cortas que no has logrado hacer, pero que las defines. Y ese tratamiento de salud que has pensado, lo vas a estar terminando o ejecutando sobre octubre y noviembre. Terminas unos papeles, unos documentos que hay de un negocio, venta o compra. Y, por favor, Leo, por favor, no involucres los temas de trabajo con amores si no tienen claridad. Eso hay que poner cada cosa en su lugar. Esta semana es buena para ti, te llegarán dineritos pequeños que te van a estar ayudando mucho, dineros que te adeudan. Las hadas que nos dicen, ellas qué nos sugieren. Veamos. 8 de oros, la fortaleza del trabajo. Y mira, Leo, que muchas veces el trabajo que tenemos no nos gusta. Bueno, yo amo el mío en lo personal, pero a muchas personas no les gusta el trabajo que tienen, posiblemente porque trabajar con otros es muy difícil, pero las hadas te sugieren hoy que evalúes muy bien la situación antes de querer retirarte, porque no se te ve otro trabajo pronto. Dice que está muy detenido el crecimiento en lo laboral. Que lo hagas tan pronto tengas claridad de que hay un nuevo trabajo para ti. El carretero, en búsqueda de lo que deseas. El carretero nos habla de un viaje. El carretero nos dice que comiences a hacer algo, un plan B en la economía para que te pueda ayudar en unos temas que tienes detenido. Y el rey de oros, que es el rey del dinero y la fuerza del dinero en las hadas, te dice que tengas mucho cuidado con papeles y documentos de firmas. No sirvas de prestamista durante estos días, no firmes, porque puedes tener problemas, sobre todo en amistades. Leo, gracias por estar en este canal, gracias por tu suscripción, gracias por tus comentarios, por tus apreciaciones, por preguntar. Incluso muchos de ustedes nos hacen reflexionar para mejorar cada día. Un abrazo, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.